Buen día para todos ustedes, les saluda Alex Cruz, el electrónico. En el día de hoy vamos a ver una ley bastante utilizada por nosotros los electrónicos, los eléctricos, bueno, los que estudiamos esta rama de la física, y es la ley de Ohm, en la cual podemos ver inmersas las principales variables o magnitudes físicas. Vamos a tener una relación matemática entre ellas, como son voltaje, resistencia y corriente. Desde un circuito mínimo que lo compone una fuente de energía, un sistema de cable o alambre y una carga o resistencia, podemos hacer los diferentes cálculos para hallar las incógnitas o la magnitud que nos pide en algún ejercicio. Entonces es muy importante tener como referencia que para cuando estemos trabajando con la ley de Ohm, pues vamos a trabajar con estas tres magnitudes que son voltaje, corriente y resistencia, y va a estar representado sobre un circuito básico. Aunque un circuito tenga una fuente de alimentación y esté interconectada por medio de unos cables a una carga, podemos hallar cualquiera de estas variables, donde la carga puede ser representada por una resistencia de calor como una plancha, o por medio de un amplificador representado por sonido, por medio de un diodo LED o una lámpara, luz, un motor lineal o rotativo. Podemos representar el movimiento. Entonces vamos a ver primero qué es la ley de Ohm, gracias a un científico, George Ohm. Este científico o dedujo. Esta ley de Ohm nos permite los fundamentos básicos para poder entender los circuitos eléctricos. En este caso, pues también circuitos electrónicos. Entonces, de esta fórmula, que la vemos en nuestro estudio, va a ser la fórmula de combate, que está representada por ese triángulo, y es la ley de Ohm, donde dependiendo de la magnitud o la unidad que quiera hallar, pues puede hacer el despeje matemático. Y está representada en la parte superior B, voltaje. Voltaje será igual, si voy a hallar voltaje, I por R, también conocida como la ley de la cerveza por su mnemotecnia Beer. Pronto en las universidades nos acordamos mucho de esto. Y con esta pues podemos despejar cualquiera de las otras magnitudes para poder hallarla. Entonces recordemos que con este triángulo nos vamos a guiar para poder hallar cualquier incógnita que nos pregunte en un ejercicio. Más adelante en un ejercicio pues podemos validar bien esto. Pero básicamente es, si voy a hallar voltaje, entonces tapo la variable que voy a hallar y multiplico I por R, en este caso que están las dos. Entonces, y así deducimos las fórmulas. Voltaje es igual a I por R. Y la respuesta va a estar en unidad de voltios, como está representado aquí en las magnitudes físicas. Si queremos hallar corriente entonces va a ser voltaje sobre resistencia. Voy a hallar corriente eléctrica, entonces va a ser voltaje sobre resistencia. Es lo mismo que si fuese a despejar la magnitud en la fórmula matemática, pero por medio del triángulo es mucho más fácil. Y esta respuesta nos va a dar en amperios o amperes. Finalmente, si vamos a hallar la resistencia, pues lo mismo, tapamos resistencia, nos va a quedar voltaje sobre corriente. Voltaje sobre corriente, y esta expresión nos va a dar en las unidades de ohmios, representada por la letra omega. Y de esta manera podemos encontrar las diferentes o las variables principales en la electrónica en cualquier circuito electrónico. Recordemos que esta ley aplica para circuitos netamente resistivos con fuentes de corriente continua. Es para circuitos resistivos alimentados con fuentes de corriente continua.
Algo importante que hay que tener en cuenta es que en esta fórmula podemos deducir la proporcionalidad que hay, es decir, que a mayor corriente va a haber mayor voltaje, es directamente proporcional la relación entre corriente y voltaje. Cuando le suministremos a la fuente más voltaje, vamos a tener representado también mayor corriente. En cambio, la relación que hay entre corriente y resistencia va a ser inversamente proporcional. A mayor corriente, la resistencia va a ser menor. ¿Listo? Y a mayor resistencia, el valor de la corriente va a disminuir. Y eso es lo que vamos a evidenciar en los diferentes ejercicios. Esta ley de Ohm pues la vamos a validar fácilmente. Bueno, es importante recordar que cuando vamos a utilizar la ley de Ohm, todas las unidades, voltios, amperios y ohms, pues tenemos que representarlas en la unidad base para poder obtener la respuesta. Ya después de ahí podemos hacer los diferentes cambios a múltiplos o submúltiplos según corresponda. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Dice: calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. 10 ohmios y la batería con una diferencia de potencial o voltaje, significa eso, es de 30 voltios. Entonces el voltaje es de 30 voltios, donde nos piden hallar la corriente en el circuito. Entonces, en un problema, un ejercicio de esto, siempre es importante pues mirar qué es lo que nos dan las variables desconocidas y la variable que hay que hallar. Entonces, para esto es importante pues representarlo en un circuito eléctrico. Entonces, recordemos que representamos nuestra batería. También puede ser representada así con círculo y las magnitudes, recordemos de lo mismo. Entonces 30 voltios la fuente y la resistencia que está en ella está representada por 10 ohmios. Listo, vamos a hallar la corriente eléctrica que fluye por el circuito. Vamos a hallar esta I. Entonces, ¿qué debemos desarrollar? ¿Qué debemos hacer? Pues nos vamos al triángulo de la ley de Ohm. Pues como vamos a hallar corriente, entonces sería voltaje sobre resistencia. Entonces venimos al circuito y colocamos que la corriente de ese circuito es igual al voltaje sobre la resistencia. Nos vemos que el voltaje que alimenta esa lavadora es D. Entonces reemplazamos los valores. 30 voltios, siempre escribir las unidades y lo dividimos sobre la resistencia, que es 10 ohmios. 30 dividido entre 10, entonces nos da un valor de 3, y como está representado en corriente sería amperios. Entonces la corriente que fluye a través de este circuito es 3 amperios. Y así resolvemos este ejercicio. Ahora vamos a ir con otro ejercicio y a ver qué magnitudes nos dan, qué es lo que tenemos que hallar. Listo, el siguiente ejercicio dice: calcula el voltaje entre dos puntos del circuito. En este caso, pues lo que vamos a calcular es esto. ¿Listo? Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. 4 amperios. Y presenta una resistencia de 10 ohmios. Presenta una resistencia de 10 ohmios. Entonces tenemos la ley de Ohm, las tres variables de resistencia 10 ohmios, corriente que pasa por el circuito 4 amperios, vamos a hallar el voltaje. Recordemos que según el triángulo de Ohm o la ley de Ohm, voltaje es igual
a intensidad por resistencia. Entonces, colocamos la fórmula, voltaje es igual a I por R. Y reemplazamos, donde I es igual a 4 amperios, que multiplica a 10 ohmios. Eso me va a dar 4 por 10, 40 voltios. ¿Listo? 40 voltios, y ese va a ser el voltaje que me está pidiendo en el ejercicio. Entonces, esa es la fuente que va a alimentar ese circuito. Vamos por un tercer ejemplo donde tengamos que hallar la resistencia. Vamos. Tercer ejemplo dice, calcula la resistencia. Vamos a hallar esto. Calcula la resistencia atravesada por una corriente, o sea que atraviesa una corriente de 5 amperios. 5 amperios. Y una diferencia potencial de 11 voltios. O sea, la fuente es de 11 voltios. Ya con estos valores pues hallamos la resistencia. Nos vamos otra vez a la ley de Ohm. Entonces resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Siempre es importante. Eso nos lo vamos a grabar. Lo vamos a recordar para siempre. Entonces ya tenemos las dos variables, voltaje y corriente. Entonces reemplazamos los datos. 11 voltios dividido 5 amperios. Y esto nos da 2.2 ohmios. Siempre colocar las unidades. Entonces aquí la resistencia es de 2.2 ohmios. Y ahí hallamos el valor de la resistencia. Entonces recuerden que de esta manera, por medio pues, de ejercicios simples, mientras vamos complicando un poco más las cosas, pero esta es la base para poder hallar cualquier magnitud. Entonces, voltaje, intensidad y resistencia por medio de la ley de Ohm podemos despejar cualquier incógnita.